Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Atrévete a ser diferente. Sigue a Jesús. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Saludamos a todos los oyentes que lunes, miércoles y viernes muy fielmente nos escuchan. Ustedes son la razón por la que desarrollamos este programa. Y en esta semana iniciaremos una nueva serie de lunes y viernes, o la concluiremos, decisiones que liberan su vida. Tú nos creaste con un propósito. Decisiones que liberan su vida, y hoy compartiremos el quinto y último tema de esta serie: decida ser diferente. Y como de costumbre está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Y también nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Oscar, y muy buenos días a todos nuestros oyentes de Vida con Propósito. Muchas personas, tanto adultos como jóvenes, buscan ser diferentes, paradójicamente imitando a otros. Imitan la forma de vestir, la forma de hablar y hasta los aspectos físicos de quienes admiran. Pero al final terminan siendo copias de otros y encuentran que muchos hacen lo mismo. Y su aparente originalidad no es más que una ilusión. Pastor Ángelo, buenos días. Y coméntenos la razón de la decisión que vamos a trabajar hoy y el próximo viernes. Muy buenos días, Beatriz, y buenos días para todos nuestros oyentes. Bueno, para responder su pregunta sobre la razón de la decisión que hoy y el viernes trabajaremos, que hemos titulado Decida Ser Diferente, es porque con muchísima preocupación yo noto que los cristianos cada día se parecen más en sus pensamientos, en sus palabras, en sus actitudes y hasta en sus valores a quienes no son seguidores de Cristo. Esto ha hecho que muchas personas se adhieran al cristianismo, entre comillas, ya que lo consideran algo pero lamentablemente muy pocos de los adherentes se comprometen con las enseñanzas de Jesús y lo que se conoce con la ética cristiana. Ya no se ve ética cristiana en muchos escenarios cristianos o en muchas personas que son cristianas. Sea que lo aceptemos o no, los auténticos cristianos, Betty, debemos ser diferentes a aquellos que todavía no han reconocido a Cristo como el Señor de sus vidas. Así que a todos los cristianos que nos están escuchando, les recordamos las palabras del apóstol Pablo, que está en Efesios 4:17. Dice así: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, porque si vivimos con pensamientos frívolos, nuestras conductas entonces serán también conductas frívolas. Pastor Ángelo, ¿en qué debe ser diferente un cristiano de alguien que no lo es? Oscar, en mi corta asistencia he visto dos tendencias en el cristianismo casi que a nivel mundial. Ambas tendencias totalmente opuestas e increíblemente dentro de la misma generación de iglesia, es decir, que los que tenemos un poco más de 20 años en el cristianismo somos testigos de estas dos tendencias. La primera tendencia era que el cristiano debía vivir tan diferente al resto de la humanidad que ni siquiera debía visitar los mismos lugares que visitaba un no creyente. No sé si usted se acuerda, en años pasados, Oscar, que los cristianos no debían estudiar en los mismos lugares donde estudiaba el resto de las personas. Inclusive se decía que los cristianos no debían ir a la universidad. Se decía que no debían ponerse la misma ropa, ni tan siquiera debían los cristianos ver las películas que veía un mundano. Y bueno, definitivamente pues un cristiano auténtico no va a mirar algunas películas que deshonren a Cristo o las películas que deshonran al Señor. Como consecuencia de esa separación, el cristiano vivía totalmente aislado del mundo, hasta tal punto que si alguien hablaba con otra persona no cristiana que no fuera para evangelizarlo, entonces era considerado por los demás cristianos, por los demás creyentes, como alguien descarriado o por lo menos como alguien carnal. Identificar a un cristiano en esa época pues era muy sencillo, se distinguía a leguas de distancia ya que su apariencia externa lo delataba. Bueno, Ángel, pero también en cuanto a este aspecto, o debido a estas posturas, surgieron grupos como los Amis, que se aislaron totalmente del mundo y viven en comunidades pues fuera de la sociedad, aún lejos de la misma tecnología.
Bueno, pastor, ¿y cuál es la segunda tendencia entre los cristianos? Bueno, la segunda tendencia fue en respuesta a las exageraciones de esa primera tendencia separatista que ya acabamos de mencionar y que Oscar complementaba. Esta tendencia buscaba mostrar que un cristiano necesitaba entrar en todas las áreas de la sociedad si quería influenciar con el mensaje del evangelio. Entonces comienzan a aparecer bandas de música con las mismas vestimentas, con los mismos estilos de música, con las mismas formas de presentación que cualquier otra banda. También las iglesias comienzan a vincularse a actividades que antes eran consideradas solo para los del mundo, como la política, las artes, la producción de películas, la misma ciencia, los programas de radio y de televisión y hasta los negocios. Los frutos de esta nueva tendencia empezaron a verse pronto y las iglesias pasaron de ser un puñado de cristianos viejitos que cantaban himnos a convertirse en megas iglesias con muchísimos miles de jóvenes que alzaban las manos, que lloraban, que gritaban el nombre de Jesús. Esta nueva tendencia estuvo acompañada por un resurgir del, entre comillas, fuego de Dios, donde los milagros y los hechos sobrenaturales y asombrosos parecían confirmar que efectivamente este sí era el viento divino, o como también se denominó la lluvia tardía de los últimos días profetizada en el Antiguo Testamento. O sea, nos fuimos de un extremo para otro, ¿no es así? Sí, de una tendencia pasamos a la otra. Es muy importante conocer estos dos extremos o tendencias, como usted los llama, que han marcado la iglesia en busca de ser diferente al mundo. Pero todavía no responde la pregunta ¿en qué debe ser diferente un cristiano de alguien que no lo es? Sí, Oscar, sé que todavía no le he contestado, solo que quería dar un marco histórico de la iglesia en los últimos 20 años para irnos ubicando en lo que en realidad quiere el Señor. En este marco de referencia queremos examinar a la luz de la Biblia los aciertos y los desaciertos de cada una de estas tendencias en el cristianismo actual. Igualmente considero necesario y urgente recordar el mandamiento bíblico al cristiano de ser diferente, que es el programa que estamos desarrollando hoy, ser diferente al mundo y vamos a exponer cómo liberarnos de la presión del mundo para no ser como ellos. Bueno, pastor, ¿cómo vamos a desarrollar este tema? ¿Decida ser diferente? Hoy, miércoles y el próximo viernes, entonces vamos a ver 4 claves que nos van a ayudar a decidir ser diferentes y a romper con esa esclavitud de la presión del mundo para no ser como ellos. Esta presión pues ha llevado a miles y miles de cristianos a claudicar en su vida, obviamente en su vida en la fe, y es lo que les impide ser fructíferos para el Señor. Así que si usted quiere ser libre, decida ser diferente. Muy bien, por favor, ¿cuál es la primera clave que decide para decidir ser diferente? La primera clave, Beatriz y estimados oyentes que están ahí juiciositos con papel y lápiz para que la puedan apuntar, comprenda su identidad. No podemos ser diferentes a menos que comprendamos cuál es la identidad que tenemos nosotros como cristianos. Filipenses 3:20 dice así: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. A muchos pues les cuesta entender esta ciudadanía celestial que tenemos los discípulos de Jesús. Ser ciudadano del cielo pues no significa que nuestros genes provengan de Marte, ¿sí? Como dicen los de la secta de los raleanos, o que nuestros genes provengan de algún otro planeta o galaxia. Eso no significa que nosotros seamos del cielo. Entonces, ¿qué significa? Bueno, ser ciudadanos del cielo significa que tenemos un origen, un presente y un destino en el cielo determinado por Dios para que vivamos según Él lo desea. Que si vivimos en esta tierra, pues estamos de paso, ¿cierto? Como extranjeros. Pero debemos atender las instrucciones y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Nosotros no vivimos en esta tierra como si aquí fuera el origen y el destino nuestro, sino como algo pues temporal, algo que pronto va a pasar, y atendiendo en todo momento las instrucciones que Dios nos ha dado desde el cielo. Algunos viven aquí en la tierra como si siempre se fueran a quedar acá. Sí, están acumulando bienes, riquezas, nombre, como si realmente esta fuera su vivienda eterna. Entonces, ¿cómo debería un cristiano ver la tierra? Tal como lo dice Dios en su palabra, Beatriz, la tierra como la conocemos hoy
no es el propósito eterno ni para Dios ni para sus criaturas. O sea, esta tierra tendrá su fin y los que creemos en la Biblia estamos totalmente seguros que esta tierra será destruida totalmente por el fuego. Y algunos cristianos dirán, ay, no sabía, sí, porque no leen la Biblia, ¿sí? Luego de esto, Dios va a crear, según dice el Apocalipsis y también dice la segunda carta de Pedro, Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva donde habita la justicia. Ahorita en el mundo habita y reina la injusticia, pero Dios va a crear unos cielos nuevos y una tierra nueva donde habite la justicia. La tierra, digamos que es como cuando usted va al colegio. En el colegio no está el fin de su vida, ni usted va a estar allí por siempre, no va a vivir por siempre en el colegio. El colegio es una parte, pues, de nuestra existencia y nos sirve para prepararnos y vivir el resto de nuestros días. Pues así también es la tierra, es como el colegio. Es un tiempo que nos sirve para prepararnos para vivir el resto de nuestra existencia con Dios en el cielo. Teniendo claro nuestra estadía en la tierra, que es pasajera, ¿qué debe hacer un cristiano a fin de comprender muy bien su identidad? Bueno, no debe hacer, sino más bien debe entender, Oscar. Debe entender dos verdades importantísimas. La verdad número uno es esta, y ojalá que todo cristiano la sepa, la crea y la domine. Yo soy un hijo de Dios. Esa es una verdad a la luz de la palabra. Ser hijo de Dios implica no solo que yo provengo de Dios, sino que voy a estar donde Él está, en el cielo, ¿cierto? Y por tanto viviré junto a Él para siempre. Algunos quieren tener el título hijo de Dios, pero vivir alejados de Dios. Pues eso no se puede. Esto es como si yo quisiera ser hijo del rey Felipe, pero no vivir con él en su palacio, no disfrutar de su presencia, ni gozar de sus beneficios, ni prestar atención a sus consejos. La Biblia no llama hijo de Dios a todas las personas creadas, sino solamente llama hijos de Dios a aquellos que quieren vivir realmente junto a Dios. Y el camino o puente que Dios estableció para que nos acerquemos a Él y vivamos junto a Él se llama Jesucristo. Por eso quien cree en Jesús adquiere el derecho de ser hijo de Dios, y se lo leo. Juan 1 del 10 al 14 dice así: el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Aquí hay una clara distinción en que no todas las personas en el mundo son hijos de Dios, solamente son hijos de Dios. ¿Quiénes, Oscar? Aquellos que reconocen a Jesús, que creen en Jesús. Acá el texto de Juan habla de los que le recibieron, que es un sinónimo de creer en Jesús. Sí, una consecuencia de creer en el Señor es que lo recibimos, o digamos, es como usted lo dice, como un sinónimo. Este nacer de Dios es lo que se conoce como nuevo nacimiento. ¿Qué viene o qué se nos otorga en el nuevo nacimiento? Bueno, este nacer de Dios, por la fe en Jesús, Betty, nos da una identidad y una ciudadanía celestial. Por lo tanto, nosotros no podemos vivir ni pensar como cualquier otra persona. Yo hago una pregunta. ¿Se imaginan ustedes un policía portando su uniforme y fumando cigarrillo, borracho, haciendo escándalos? Pues se vería como que muy mal, me parece a mí, ¿cierto? De la misma manera, un hijo de Dios no puede estar teniendo comportamientos que ya no vayan acorde con su naturaleza celestial. Si es un hijo de Dios, sencillamente ahora es diferente. Y ese es el problema con algunos que quieren ser tan parecidos al mundo y también agradar a Dios. Pues a lo mejor no son hijos de Dios. En el dial 1020 AM de Radio Primavera, con vidas con propósito. Decida ser diferente es el tema que estamos hoy desarrollando en esta mañana. La primera verdad a fin de comprender nuestra identidad es creer o entender que somos hijos de Dios. ¿Cuál es la segunda verdad, Pastor Ángelo? Bueno, permítame aclarar ahí. Usted debe creer hijo de Dios, que es hijo de Dios, y realmente lo es. O sea, no se engañe, porque hay gente que se cree hija de Dios sin serlo, y eso es un peligro, ¿no? Algunos creen que ser hijo de Dios es sinónimo de ser creación de Dios, perdón. Sí, o refiriéndonos a algunos cristianos que van a la iglesia,
pero continúan practicando el pecado. Vea, mi estimado, usted que me está escuchando, si usted está practicando el pecado, yo dudaría que usted fuese hijo de Dios. El que practica el pecado, según dice la Biblia, no lo digo yo, según dice Juan, Juan 3:6. el apóstol Juan, dice que el que practica el pecado es del diablo. Así con claridad lo dice el apóstol. Y es importante que nosotros revisemos en vida, porque una vez crucemos el umbral de la muerte, pues ya no habrá oportunidad. Pablo le escribía a los corintios, examínense, les decía Pablo, examínense a ver si ustedes están en la verdad, no sea que salgan reprobados, decía el apóstol. Ahora sí, entonces vamos a ver la verdad número 2 para comprender nuestra identidad, ¿cierto? Nuestra verdadera identidad. Si usted es hijo de Dios, también debe creer esta verdad. Yo no soy de este mundo. El hijo de Dios no es de este mundo, no pertenece a este mundo. El hijo de Dios sencillamente hace parte, como leímos anteriormente, de la ciudadanía celestial. Y vea lo que dice Juan 8:23. Jesús aquí le está hablando a los judíos. Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Vea cómo Jesús lo tenía claro su identidad. Si Jesús no era de este mundo, porque lo acabamos de leer, entonces sus seguidores tampoco debemos ser de este mundo. Vea como dice Juan 15, 18 al 19. Si el mundo los aborrece, que a mí me parece que hoy día no es que nos aborrezca mucho a los cristianos, dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Impresionante lo que está diciendo aquí Jesús. O sea que una consecuencia de ser discípulo de Jesús es que el mundo me aborrezca, ¿cierto? Me rechace. Sí. Pero yo veo que hoy día los cristianos hacemos aproximaciones para que el mundo nos quiera, para que el mundo nos acepte, para que el mundo nos vea que somos muy parecidos a ellos, que como que no hay diferencia. Tengamos cuidado porque Jesús dijo exactamente lo opuesto. Y entonces, a veces, bueno, perdón Oscar, no, y a veces creemos que con llevarles a ellos la corriente, así los atraemos a Cristo y caemos más bien hacia el mundo. Exacto, en lugar de llevarlos hacia vida eterna, de pronto algunos cristianos están corriendo hacia condenación eterna. Entonces también es cuestionable que la iglesia sea aplaudida por el mundo. Sí, la iglesia, digamos que la iglesia puede tener un buen testimonio frente al mundo, que cuando el mundo la mire diga, oiga, esa gente pues sí, le criticarán algunas cosas, pero tendrán que reconocer que la iglesia actúa con justicia, que la iglesia es honesta, que la iglesia realmente teme a Dios, ¿sí? Con todas las críticas y las difamaciones que se puedan hacer. Porque vea también lo que dice aquí Oscar, lo que dice aquí el Señor Jesús en la oración que él hace por sus discípulos. Dice el Señor Jesús en Juan 17, 16, refiriéndose a su grupo y los que habrían de creer. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Impresionante la distinción, ¿cierto? La diferencia que hace Jesús. Él le ora al Padre y le dice, Padre, cuídalos, porque es que ellos no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. Y unos versículos antes, el 17:14 en Juan, dice así, yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ve acá que la diferencia que tenemos frente al mundo es que nosotros portamos algo que el mundo no porta. ¿Sí se dio cuenta en el versículo que es, Oscar? Sí, claro que sí. Es la palabra. Dice, yo les he entregado tu palabra, dice aquí Jesús. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que cuando la iglesia, cuando el cristiano cree en la palabra de Dios, cree en lo que dice el Señor Jesús, definitivamente va a ser odiado. Por ejemplo, cuando los cristianos decimos que amamos y respetamos bueno, y más adelante quizá lo vamos a trabajar, a los homosexuales, pero que no compartimos su conducta y que esa conducta es pecaminosa, entonces nos tratan de retrógrados, de cavernícolas, de que no tenemos amor, de que no tenemos compasión. Ahí es donde empezamos a recibir el rechazo, ¿sí? Ahí es donde empezamos a ser odiados por este mundo. Bueno, pastor, en este contexto de Juan 17:14, ¿a qué hace referencia la palabra mundo? Bueno, voy a volverlo a leer. Dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bueno, aquí la palabra mundo
hace referencia a dos situaciones en particular. Primero hace referencia a la creación terrenal, pero también a todo lo relacionado con esta vida terrenal. Y yo me atrevo a decir que también hace referencia a todas las personas que están inmersas en ese sistema de creencias contrario a la palabra de Dios. El hecho de que no seamos de este mundo, ¿qué implicaciones tiene para el cristiano? Yo encuentro tres implicaciones. La primera, Oscar, es que el propósito de mi vida, de la vida del cristiano, no está en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es perecedero. Más bien nuestro propósito está en la vida eterna, que sí es imperecedera. Algunos teólogos han dicho que esta pues es una visión escapista de la realidad, pero ¿qué le vamos a hacer? Es la enseñanza bíblica que nos asegura una correcta perspectiva de esta vida temporal. Si Jesús nos asegura que tendremos una vida eterna que no será en este planeta, pues es lógico creer que el fin de nuestra existencia pues no está aquí, donde solo vivimos un tiempo muy corto comparado con el tiempo de la eternidad. Bueno, la eternidad no tiene tiempo, ¿no? ¿Cuál es la segunda implicación de que el cristiano no sea de este mundo? La segunda implicación sería esta: nuestro comportamiento entonces no debería estar definido por este mundo, pues porque no pertenecemos aquí. Y esto pues va en concordancia con lo que dijimos anteriormente. Si el fin de mi vida no está en la tierra, entonces tampoco estará aquí los lineamientos de mi comportamiento. Jesús vino desde el cielo para enseñarnos cómo debe ser nuestro comportamiento, y por eso un cristiano pues anda a la luz de las enseñanzas de Jesús y no de ninguna otra persona o religión. Los cristianos nos sometemos a las palabras de Jesús, no de un credo, no de un dogma, a lo que dice las Sagradas Escrituras. Pastor, ¿y cuál es la tercera implicación de que el cristiano no sea de este mundo? La tercera implicación es esta, Beatriz. El conocimiento de la verdad no lo encontramos entonces en este mundo, y eso un cristiano lo debe tener muy claro. Hago una pregunta: entonces, ¿será que tengo que salir de este planeta para conocer la verdad? Pues digamos que en cierta manera sí, pero en lugar de salir, lo que hizo Dios fue enviar la verdad desde el cielo para que viniera y viviera en medio de nosotros. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad. Si alguien conoce a Jesús, entonces conoce la verdad, discúlpenme en el pleonasmo, la redundancia, la verdad verdadera. En una ocasión, cierto trabajador en la empresa que pues él laboraba, le hicieron una pregunta difícil. A él lo acaban de ascender a un puesto importante, y él se presentó ante sus compañeros porque pues era el jefe de esa dependencia, y empezó a mostrarles su nuevo cargo y quería estrechar lazos con sus compañeros de trabajo, con su equipo de trabajo. Al finalizar esa presentación, pues había una sesión de preguntas y le hicieron la siguiente pregunta: ¿cuál es el propósito de su vida? Pues este creyente, es un cristiano, no se imaginó que le fueran a hacer esa pregunta, y en fracción de segundos todos esperaban pues una respuesta relacionada con la profesión que pues él ejerce. Pero al mismo tiempo este cristiano reflexionó sobre la transparencia que él debía tener como líder, y le respondió a sus compañeros de trabajo sin dudarlo: el propósito de mi vida, dijo él, es conocer a Jesús y parecerme cada día más a él. Pues la sorpresa en la cara de las personas pues no se hizo esperar. Estimados oyentes, tener clara nuestra identidad hará que no perdamos el norte en este mundo y que podamos decidir ser diferentes, a pesar de la presión que este mundo ejerce contra nosotros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Orlando, ya que hablamos de tema de decida ser diferente, hay dos posturas también que yo he observado en los cristianos actuales, en medio de este mundo, de la perversión de este mundo, de todas estas nuevas tendencias en cuanto a la ideología de género. Algunos dicen, no hagamos nada porque al fin y al cabo este mundo cada día va de mal en peor. Entonces no se manifiestan, no expresan que está mal frente a Dios todo este pensamiento y todas estas corrientes nuevas. Hoy en cambio otros pues sí deciden expresarse, digamos denunciar. Estas dos posturas, ¿a qué se deben frente a la realidad que vivimos hoy en este mundo que cada día de luego va de mal en peor? Bueno, yo creo que se deben puede ser al temor. La primera se debe al temor, no querer pronunciarse, no querer comprometerse, no querer ser ofensivos al mundo. Yo creo que la primera va en esa dirección.
Aquellos que se pronuncian, yo diría que precisamente para eso el Señor nos ha puesto sobre la tierra. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Y ustedes son la sal de la tierra. La función de la iglesia, independientemente de que el mundo vaya de mal en peor, la función de la iglesia es mostrar la luz de Dios. Así como en el Antiguo Testamento la función de Israel era ser luz a las naciones, actualmente la función de la iglesia es ser luz a un mundo en decadencia, a un mundo que se hunde en la maldad. La gente tiene que saber y tiene que ver que es posible seguir a Dios, que es posible vivir en santidad, que es posible obedecer sus mandamientos. ¿Dónde han de ver eso? En la iglesia. No hay otro lugar sobre la tierra, no hay personas sobre la tierra que se sometan a Dios sino la iglesia. Entonces, si la iglesia no hace eso, y si la iglesia calla, y si la iglesia se esconde, y si la iglesia teme ante la perversidad, entonces se cumpliría lo que dice el poeta y cantautor Santiago Benavides, ¿sí? La maldad se va a disfrazar de luz. Entonces la gente va a creer que lo malo es bueno, como hoy día está sucediendo. También otro aspecto acá en cuanto a lo que Jesús, su oración dijo en Juan 17, cuando él expresó, no pido que los quiten del mundo, sino que los guarden del mal. O sea, Jesús quiere que estemos en este mundo para que seamos luz frente al mundo, pero alguna, digamos, tendencia de un grupo, de algunos cristianos es alejarse de este mundo. De ahí surgieron los monasterios, los claustros, donde se muestra, creo que, una falsa espiritualidad, aislarse del mundo en estos sitios donde realmente no podemos tener relación con el mundo. Así es, Oscar, y eso es salirme del plan y del propósito de Dios, porque entre otras cosas, ¿para qué el Señor quiere que la iglesia sea sal y sea luz? Para efectuar su justo juicio, porque la iglesia le demuestra un mundo, ¿sí? Como lo dijimos anteriormente, le demuestra un mundo que se puede vivir para Dios. Entonces la iglesia se convierte en ese testimonio de Dios sobre la tierra, de que sí le podíamos obedecer, de que sí podíamos ajustarnos a sus mandamientos. Para tu gloria manifestar. Estimados oyentes de Vidas con Propósito, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema aquí en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Recuerde que usted puede escuchar estos programas en cualquier horario del día y de la noche, ingresando a nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, y allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido en este espacio radial. También le invitamos a nuestras reuniones los días domingos, en Piedecuesta a las 8 de la mañana en la carrera séptima 450, lo mismo que en el poblado municipio de Girón a las 8 de la mañana en nuestra sede ubicada en el restaurante y asadero Superpollo, en la carrera 26, número 4121, segundo piso. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde, en la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. Gracias por escucharnos, nos vemos el próximo viernes y que tengan un día muy feliz.